Muy buenas noches, ¿cómo anda? Contento de estar en La Rioja, de estar en casa de vuelta. Estar Sí. volver, ¿no? Sí. Yo siempre digo que, si bien yo venía trabajando de antes, pero mi vida y mi profesión, mi vida profesional y mi vida personal se disparó acá. Se disparó acá, ¿no? Y comenzó un periplo, como dice Jaime Ross en la canción, más amacado que un tren. Esa es la verdad. Yo estoy muy contento. ¿Tus primeros años acá como periodista fue acá en La Rioja o ya? No, yo venía a trabajar en Perfil en una revista que se llamaba Casos Policiales y en otra que se llamaba Esto. Sí, me acuerdo, Casos Era Policiales. todo, la revista era sexo y sangre. Y sangre, sí, me acuerdo, tremendo esa revista. Y después, bueno, hubo una racia ahí, tuvieron que dejar gente afuera, se quedaron 60 y yo era muy nuevo y quedé afuera. Y ahí empecé a trabajar, bueno, tenía que trabajar en un taxi para costearme los estudios, yo estudiaba en periodismo. Y terminé viniendo, me había ido a trabajar en una producción con Pancho Ibáñez al sur, a la Patagonia, y en esa producción me engancharon a trabajar con Nicolás Arquís, que era un cineasta que vino a filmar a La Rioja, y acá vine en esa producción. Y me dijeron, están haciendo falta periodistas. Y vine a hacer una prueba y me quedé, y no sabía si venía o no venía, me querían convencer de que no venga, y yo estaba en la terminal de retiro y sabía que algo bueno iba a pasar. Qué bueno. Y bueno, vos y tu familia saben que no. Sí. Fue duro, al principio fue muy duro. Y terminé, el día que me tuve que ir de acá, que tomé la decisión de irme porque sabía que tenía que seguir creciendo, porque estaba muy bien, tenía a mí, amigos, todo. Lloré hasta Córdoba. Después no me olvido más. Lloré en el micro que me fui a llorar hasta Córdoba. Me han hecho una nota en el diario, una carta que me hizo llorar hasta Córdoba. Y después sí me quedé enganchado con esto, sentimentalmente, por los amigos, por lo que me dio esta provincia. ¿Cómo? La posibilidad de hacer una experiencia profesional interesante, que muchas veces no se la valora, porque uno dice, bueno, trabaja en la provincia y bueno, hay como una especie de ¿cómo se dice? Complejo de inferioridad, ¿no? Sí. Que no debe ser así. A mí La Rioja, lo mejor que me dio La Rioja a mí, y un día lo discutí hasta con Alain Touraine en la Embajada Argentina en París, es la posibilidad de aprender a mirar el país de otro lado. No lo miré más como ojo de porteño, no lo miré más de otro lado de la General Paz, sino que lo empecé a mirar desde el interior hacia acá hacia para eso, hacia allá. Ustedes no saben lo que es una herramienta invalorable, que también me ayuda en la profesión, por supuesto. Bueno, hay muchos interrogantes, muchas preguntas, pero yo quiero comenzar con el tema del periodismo militante, ¿viste? Yo antes no había escuchado esta terminología. Creo que con el último gobierno de los Kirchner empezó como a instalarse esto. Sí. ¿Qué se puede decir cada vez que uno habla de un periodista militante? O sea, se mezcla todo. ¿Existe el periodismo militante para vos? Yo no lo respeto. No lo respeto. Como tampoco respeto, por ejemplo, no respeto a la gente que tiene que tratar de difundir una ideología, una idea o una candidatura a través del mensaje que está. No puedes usar tu profesión, para poder vender una candidatura. O sea, no creo que el periodismo es otra cosa. La deontología que nos lleva, que nos forma, si bien nosotros no firmamos no juramos como los médicos o como los abogados, pero sabemos que por más que nos jure tenés que respetarlo. Seguro. No te lleva a eso, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota. Nosotros con Chacho Álvarez jugaba al fútbol con nosotros, con los periodistas del Congreso, allá en Buenos Aires. Chacho Álvarez, que fue vicepresidente, ¿no? Era hincha de Racing como yo. Ajá. Bueno, teníamos algún defecto tenía, sí. Siempre. Qué vida sufrida. Me acuerdo, íbamos a la cancha y hasta yo cuando fuera de mi trabajo, si tenía que votar, votaba ahí. Si tenía que militar, militaba ahí, en el grupo de los 8, ¿no? Me parecía lo más puro que había en ese momento. Y me acuerdo que cuando yo fui a entrevistar a De la Rúa el otro día que ganó el Hotel Panamericano, y él viene para verse con De la Rúa, me lo encuentro, y me dice, che, José, ¿viste lo que voy a hacer? Le voy a pedir a Fernando, todo en broma, ¿no? Le voy a pedir a Fernando que cuando él viaje y yo tenga que asumir el Ejecutivo, me deje firmar un decreto para sacar a Racing campeón. ¿Para sacar? A Racing campeón. Para y yo le dije, ¿pero por qué vas a hacer un decreto? ¿Te vas a parecer a algún funcionario del menemismo? No, hacía un plebiscito que lo ganamos por robo. Y todo el mundo quiere que Racing sea campeón. Fue un chiste, una broma, y él medio que lo tomó. Digo, ¿creo que me estás corriendo por derecha? No te voy a tener cortito, porque ese es mi trabajo. Acordate siempre que ese es mi trabajo. Y ese fue mi trabajo. Tengo la nota que me avalan. Lo cuestioné cuando se fue del gobierno, le pegué. Y después volvimos a vernos, la vida, profesión nos volvió a encontrar en Venezuela y todo bien. Mirá, menos mal que eran amigos. Bueno, pero siempre cada uno en su función. Pero el tema es o sea, tenés que saber dividir las cosas. Te puede gustar, pero ahora va a ser tu profesión, sos un profesional. Y hoy ponía un ejemplo del tema del Padrino, ¿no?
cuando te vienen a decir por qué no, por qué si nos conocemos, me agradas, como decía Padrino, pero te tenía que matar igual, decía, me agradas, pero solo son negocios, no es nada personal. Nada personal. El negocio nuestro está con la gente, con nuestro público, con el lector y el televidente. En el inicio de su carrera, usted había llegado a La Rioja en un momento, me parece, muy especial para la provincia históricamente, dando el puntapié inicial en el diario La Gaceta. Me parece que por aquel entonces la provincia de La Rioja ya era la capital nacional en el ámbito político, debido a que por ese entonces, por aquellos años, ya de alguna manera se lanzaba la precandidatura de Carlos Menem a presidente de la Nación. Los medios de comunicación de La Rioja ocupaban un papel trascendental en lo que tiene que ver con la información hacia todas partes de la República Argentina. Salvando las distancias tecnológicas, ¿cuáles son los cambios más radicales que le ha tocado apreciar desde aquel entonces y hasta el día de hoy que lo tenemos de vuelta? Y toda la revolución tecnológica, ¿no? En aquel momento, cuando nosotros entramos al diario, todavía no era la capital política, pero lo fue enseguida. Ajá. Apenas ganó, esto sí era, todo se concentraba acá. Pero me acuerdo que empezaban las primeras computadoras para el armado de las páginas, donde en la redacción todavía teníamos máquinas de escribir, Olivetti, había teletipos, había radiofoto, la foto venía por radio, era todavía muy, muy en la antigua. Y después de ahí sí empezó ya también, cada vez más acelerado. Yo conocí el fax, la primera vez que vi un fax lo vi en La Rioja, que yo trabajé con un fax lo vi en La Rioja, trabajé acá en La Rioja. Recién arrancaba. El fax a los corresponsales nos cambió la vida. Imagínate todo esto. Claro. El email, la web, el Facebook, claro. Todo esto, el WhatsApp. ¿Por fax te manejabas como corresponsal en La Reforma? ¿También utilizaba fax? Ya al principio utilizábamos fax, no, en Telam. Cuando yo estaba en París en Telam mandaba fax. Y después teníamos un servicio, un modem, que mandaba, solamente era para mandar esas informaciones que cayeran en la computadora en la agencia. Nada más que para eso. Y muchas veces había que mandarlo 2 veces porque se cortaba. Pero a lo que voy es a esto. El cambio fue una revolución lo que pasó. Lo que encontrás ahora son que hay que rediscutir los diarios de papel. Hace 20 años que estamos viendo cómo rediscutimos los diarios de papel. ¿Tienden a desaparecer o no? No, yo no creo. No creo. Así como si seguimos así, vamos a estar mal, pero no creo que desaparezcan, como tampoco creo que desaparezca la televisión. Sí. La gente está mirando cada vez menos televisión. José, ¿por qué la elección? Sabemos que dentro del periodismo hay varias aristas que podemos elegir dentro de la misma. ¿Por qué la inclinación hacia la política? ¿Por necesidad o por gusto? ¿Qué le llevó a elegir enfocarse en la política? Mirá, yo siempre dije, a mí la política me atraía desde chico, tanto como el fútbol, ¿no? Y aparte todo es política en la vida. Nosotros hacemos política hasta cuando vas a tratar de conquistar una chica, tenés que hacer política. Es mentira eso que dicen que entonces son apolíticos, por ejemplo. Esto es una mentira absoluta. Podés ser apartidario, pero vos tenés una política, tenés una construcción política de tu mente, la tenés que tener, si no, no podés vivir. No podés opinar, no podés hacer nada. La política me apasionó siempre, sí. Más que el fútbol, porque aparte yo veía en los periodistas deportivos, salvo la persona por la que yo fui periodista, yo era diariero, yo vendía diarios en Buenos Aires. Aparte de venderlo, lo leía y me leía las notas de un señor que se llamaba Osvaldo Ardizone, que se los recomiendo a todo el mundo, se los recomiendo. Era un periodista deportivo, pero que en su nota metía cosas de política, de la vida, era una especie de discépolo, ¿no? Y yo siempre decía, quiero escribir como él, quiero hacer como él y voy a ser periodista como él. Después me di cuenta que mi camino tomó por otro lado, que íbamos a ser distintos, y le vivo eternamente agradecido. Más, una vez ayudé a hacer un homenaje, acá hicimos un suplemento una vez en La Gaceta muy lindo, que quedó muy bien, y a raíz de eso el hijo me contactó para hacer un homenaje, que vino Coco Basile, Pedernera, todo tipo que... Era un filósofo, Osvaldo era un filósofo, pero yo sabía que eso no lo iba a poder hacer, que ya estaba él. Y un periodista deportivo yo veía que tenía una pelota de fútbol en la cabeza, y dije, no, tengo que seguir por otro lado. La política me llevaba a esto, a poder plantearme otro tipo de cosas, otro tipo de cuestiones. La cuestión social siempre estaba presente. Sí. Y la curiosidad, ¿no? La curiosidad, si no tenés curiosidad, ¿para qué vas a ser periodista? Sí. Osvaldo Ardizone decía, ¿qué es el periodismo? Dice, el periodismo es una cosa casi que no se puede explicar, pero si vos sabés que tenés el periodismo dentro, es porque si vas por la Estación Constitución y ves a unos pibes jugando a la vida con trenes de verdad, y hay una campanita que te suena acá en el pecho, ahí está el periodismo. El periodista se nace entonces. Claro. Se nace y hay que alimentarlo todos los días, no te puedes dormir. Cuando uno entra a la carrera de comunicación social, lo primero que pregunta es cómo se hace un buen periodista, ¿no? ¿Quién es el mejor periodista?
suelen contestarte que no hay un mejor periodista, sino personas que opinan distinto y que hacen periodismo de manera distinta. Sí. Voy a esta frase que dijo al principio: tuve que irme porque sabía que iba a crecer. Sí. Es un dilema que tenemos muchos estudiantes. ¿Hay que irse? ¿Habrá que irse? Claro, ¿habrá que irse o habrá que quedarse? ¿Cuál es la realidad de esto? Si una persona se forma en la provincia de La Rioja, por ejemplo, Yo en mi me caso, quedé, yo no me fui a quiero ningún ser lado. el mejor de La Rioja o me animo a más. Es como una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado el miedo, por otro lado el deseo de más. Yo En su caso. cuando me fui ya tenía ofrecimiento para estar mejor acá, ¿no? Porque habíamos hecho un trabajo muy... Y no era yo solo, era un grupo lo que estábamos, ¿no? Trabajando. Y me acuerdo que lo pensé, le di vueltas y por un lado me decían, bueno, Riojanate, mira que yo tenía 27 años. Y yo sentía que me faltaba todavía una experiencia en agencia, que no iba a ser un periodista completo si yo no pasaba por una agencia de noticias, que en ese momento era muy importante, como ahora es importante el tema de las redes sociales. Y las agencias se ensamblan, el lenguaje de agencia, el género de la agencia se ensambla mucho con las redes sociales. Y me acuerdo que yo teníamos un tipo en el diario, que era Elías Gil, que no hay día que no me acuerde de él, porque fue muy importante, era el editor, era el armador, era el diagramador del diario. Era un tipo que le gustaba la poesía, muy culto. Y entonces hablé con él. Cuando teníamos que discutir una nota importante nos íbamos al bar del Sussex y ahí discutíamos la nota. Por eso yo digo, el último diario donde se podía hacer bohemia fue ahí. Y le dije, Elías, mire, me están ofreciendo esto, ¿no? Pero yo siento que si no me voy a Buenos Aires y me meto en una agencia, no. Y me acuerdo, me dijo sencillamente, si no te vas, me miró fijo y me dijo, si no te vas te cago a trompado. ¿No? Claro. Yo lo escuché, me fui, el día que me tenía que despedir de él, no estaba, lo busqué, no me podía despedir, estaba llorando por ahí por la 9 de julio. ¿No? Porque estaba triste porque yo me iba. Después cuando veo Cinema Paradiso, Cinema Paradiso, pasa te iba lo a mismo, comentar. y yo me digo... Alfredo diciéndole a Toto, te vas de andate, acá. no me vengas más. Sí. Y esto fue, el empujón que me dio Elías en ese momento fue decisivo, porque yo hubiese sido un periodista por la mitad acá. Pero eso lo siente cada uno, ¿no? Lo siente cada uno. Hubiésemos trabajado muy bien los años que Menem fue presidente, porque todavía yo trabajaba para la agencia de India acá, podía haber hecho una... Pero yo sentía que se necesitaba seguir aprendiendo, ¿no? Que no me la sabía toda, que tenía que seguir aprendiendo. Por eso tomé la decisión. Pero me fui llorando de acá hasta Córdoba. Fuiste... Llorando, porque yo me quería ir. Y me tuve que ir porque tenía que crecer. Entonces eso lo tiene que sentir cada uno. Acá yo digo que se puede hacer muy buen periodismo acá, se pueden hacer cosas muy importantes como nosotros la hicimos en ese momento. No teníamos nada que enviarle a un diario de una ciudad más grande. José, en cuanto a la presión que por ahí reciben y sobre todo es más notoria quizás en las provincias chicas como en La Rioja, ¿existe la total libertad de prensa y cuestionando un poco también al sector político que está muy relacionado con esto? No, es mucho más difícil para usted hacer periodismo acá que para nosotros hacerlo en una gran ciudad. ¿Vos sos un periodista libre? Yo siempre, sí. ¿Nadie te presiona? ¿Nadie jamás te presionó? No, aprendí, yo acá cuando vine era un kamikaze, pero era pibe. Después aprendí con el tiempo a no ser tan kamikaze y a saber moverme. Yo, por ejemplo, yo tuve mucha suerte con la profesión. Yo trabajé los últimos 22 años, entré a trabajar en Reforma y pudimos hacer buen periodismo, porque cuando yo entro en Reforma, el gobierno era priista y el diario era de tendencia panista, ¿no? Entonces, los 12 años de gobierno, estaba el PRI primero del gobierno. Cuando yo me voy en el 2001, ese año gana Fox. En Reforma se deja de hacer periodismo. Y el Universal, que era el diario priista, donde yo no voy a trabajar, empieza a hacer periodismo de verdad con el PAN en el poder. Ajá. Los últimos años me empecé a aburrir, ¿por qué? Porque me quedé en el Universal, que es un diario priista con un gobierno priista. Y el periodismo ya... Las notas que te pedían, cuando vos ofrecías algo te decían que no, ya te dabas cuenta que cosas estaban cambiando, ¿no? Pero a mí nunca me dijeron, esto no lo vas a publicar. Yo ofrecía nota y me decían, no vamos a publicarlo, esto no. Del Papa, lo que dijo el Papa, no, dejalo, que no, porque siempre que sentían que podía tocar al gobierno adentro, ya no se hacía. Eso. Y eso me empezó a pasar y me empecé a aburrir. Ahí me empecé a aburrir los últimos años. Es verdad. Pero ahí nunca tuve problemas, porque aparte hay una sencilla razón. Yo sospecho que yo no trabajé en la Argentina más, o cuando volví a la Argentina no trabajé por esto, porque no soy un periodista fácil de domar. ¿No? Y voy a hacer el trabajo que tengo que hacer y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Bien. ¿Es verdad que trabajaste para Gabriel García Márquez o es algo que me anotó el Tano, que es fanático? Sí, no, o me estuvo inventando el Tano, no, sí. Trabajamos ¿Trabajaste en para la revista Gabriel Cambio.
Él era dueño con otros 3 periodistas de la revista Cambio, y yo trabajé con ellos en Colombia. Después, cuando dejo Reforma, empiezo a trabajar con la revista en México, había una edición mexicana, y ahí sí, trabajamos con él. Sí. Yo lo conocí a él tratando de entrevistarlo, porque tuvimos una discusión porque él necesitaba cobrar la nota para la Fundación del Cine en Cuba, bueno. Y después terminamos trabajando, me contrataron para trabajar ahí. ¿Lo conociste al Gabo? Sí. Tuvimos varias reuniones en la casa y en la redacción. Y hoy contaba una anécdota, porque cuando teníamos una nota para hacer recién había asumido Vicente Fox, y la mujer de Vicente Fox, que era la jefa de prensa, antiguamente su antigua jefa de prensa, yo la había conocido como jefa de prensa, yo llego a México para hacer otro trabajo, era el libro que estaba preparando, y viene una fuente mía y me dice, excelentísima fuente, nunca había fallado, me dice, José, tengo algo para vos. Yo recién bajadito del avión. Me dice, Marta Sahún quiere copiar la Fundación Eva Perón en México. Entonces dije, tengo nota de tapa. Claro. Entonces empezamos a sacar, conseguimos la documentación, yo voy a la redacción, hablo con el director, y dice, vamos a reunirnos con Gabo porque eso va a traer problemas, a ver cómo nos juntamos. Se lo vendemos primero a Gabo, Gabo acepta, me dice, pero que nos callemos la boca, y cuando me presenta con la redacción, me dice, miren, lo que hace este señor, lo que hace Vales, para hacer lo que hace él, tiene que estar muy loco. Para hacer lo que hace tiene que estar muy loco. Y este señor está lo suficientemente loco para hacerlo bien. Así que escúchenlo. Para hacerlo bien. Para hacerlo bien. Y ahí empezamos a trabajar el tema, publicamos la portada. Lo primero que dijo Marta Sahún era que era mentira, como dicen todos. Ajá. Y al otro día le sacamos el email de ella, donde ella pedía a su contrato en Argentina los fundamentos de la Fundación Eva Perón para hacer una asociación de voluntariado. Cuando publicamos eso ya está, nosotros teníamos la verdad. Bueno. Y Gabo contento. La primicia. Le escapamos al periodismo de investigación, tanto que el Gobierno Nacional recortó el presupuesto para las universidades nacionales de todo el país con respecto a la investigación. Quizás no quieren que investiguemos sobre algo que no los beneficia, no sabemos cuál es el trasfondo exactamente. Le escapamos al periodismo de investigación. Es una tarea muy compleja, hay que tener un buen caudal, digamos, de dinero y muchas otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Lo que vos decís del gobierno está sacando presupuesto a la investigación académica, ¿no? Sí. A CONICET y todo esto. Bueno, ya estamos hablando de... Pero eso habla de este país, de los bandazos que pega este país. Un gobierno levanta el presupuesto, el otro gobierno lo baja. Por eso no somos serios, ¿no? Por eso dejamos siempre, no pasamos por ser un país serio. Y en el tema de la investigación, ¿qué es lo que hay que tener? Decisión. Herramientas intelectuales y profesionales para hacerlo bien. Y hay que tener en cuenta, yo creo que lo hablaba hoy en la radio, el tema ético, ¿no? Tenés que tener una ética a prueba de todo, tenés que tener en cuenta que vos lo que vas a escribir, con lo que vas a escribir, o el micrófono se te puede convertir en una ametralladora, podés lastimar, podés joder el buen nombre y honor de las personas y podés joder a familias, ¿no? Ha pasado mucho. Entonces, primero que tener en cuenta es eso. Si estás capacitada para ver eso y para poder llevarlo a la práctica de manera eficiente, ya tenés el primer paso para hacer periodismo de investigación. La decisión personal de hacerla, profesional de hacerla, siempre es mejor tener un medio atrás, un medio que te sostenga. No lo hay, porque los medios cada vez, salvo honrosas excepciones, quieren investigar menos. En Argentina en este momento debe haber un periodista y un diario que se calienta un poquito por eso, es La Nación, y el periodista es Alconada Moon. Tremendo. Después es muy bueno. Y después no hay por ahí herramientas. Tenés que llevar, ¿qué es la investigación? Es el periodismo llevado hasta las últimas circunstancias, hasta el final. Yo me acuerdo de un caso que lo hacía Rial y Ventura, que no son periodistas de investigación, son periodistas de chismes, que fue la muerte de Juan Castro, ¿se acuerdan? La muerte de Juan Castro, el locutor Juan Castro. Se suicida, supuestamente suicida Juan Castro. Ellos en el programa ese de la tarde que tenían, que no me acuerdo el nombre, no sé, el programa de eso de chismes. Intrusos. Sí, llevaban adelante el tema de Juan Castro, fogoneaban a Juan Castro, traían pruebas, lo estaban haciendo bastante bien, ¿no? Bastante bien. Los dos vienen de una escuela periodística que es la de Crónica. Crónica fue muy buena escuela periodística, a pesar de lo que era amarillista y todo eso, fue muy buena escuela periodística.
Y lo estamos haciendo también que de un día para otro parece que le dijeron que se callen y lo cerraron. Lo que digo, de una noticia, de un programa de chismes y de la prensa policial, vos podés sacar una investigación periodística que no sabíamos dónde podía haber llegado, ¿no? Podés llegar a cualquier lado. Entonces, es ir hasta las últimas consecuencias. Cuando vos tenés la investigación periodística en el género de investigación periodística, ya se cerró, que vos decidiste, bueno, acá publico, en este momento voy a publicar. Siempre tenés que guardarte algo atrás, porque siempre te van a desmentir, ¿no? Y vos tenés que tener, para cuando él te viene, es como en el truco, ¿no? Tenés que matar con la otra. Entonces, ahí cuando el tipo te va a desmentir seguro, vos le decís, bueno, pero esto, ponés la otra carta al otro día en la publicación y ahí se acabó la pelea, porque vos tenés las pruebas. Entonces, eso es lo que es la investigación. Y las investigaciones periodísticas no se terminan jamás. Pueden pasar los años y vuelven a aflorar. Después abrir nuevamente la investigación. Salir para otro lado. A veces decimos que el límite es uno mismo, ¿no? El caso de Alejandro Fantino, por ejemplo, comenzó siendo un periodista deportivo y hoy en la televisión Alejandro Fantino es una palabra mayor. Algunos están a favor o están en contra de su forma de hacerlo. ¿Qué opinión le respecta a usted, por ejemplo, este tema concretamente y esta persona? Yo te voy a decir lo mismo que dije cuando me preguntaron por Víctor Hugo Morales. Yo no opino de relatores de fútbol. ¿Viste? Relatores de fútbol. No opino, pues no es mi métier. Lo rebajaste mal, o sea, sigue siendo un relator de fútbol. Tomando la profesión en lo que es Latinoamérica, que tuvo la oportunidad de trabajar fuerte ahí, ¿cómo es este ejercicio teniendo en cuenta que hay, digamos, países en los cuales a periodistas se los mata, como por ejemplo en el caso de Venezuela? ¿Qué Es opinas tremendo lo que está respecto? pasando. Colombia también. Colombia también. Sí, México está muy mal. México también, está muy mal. sí. Es grave. Sabemos, cuando uno abraza otra profesión, sabe que es una profesión de riesgo, ¿no? Por eso lo de la locura de García Márquez, por eso se decía la locura. Porque miedo tenemos todos, ¿no? Entonces él, como pensaba que yo no tenía miedo, decía que yo estaba loco, por las cosas donde me metía, lo que hacía y todo eso. Y la verdad que, no sé si llamarlo locura o no, es una profesión de riesgo y es que está cada vez más pesado. Pero también hay responsabilidades políticas en esto. Nadie está parando la matanza de periodistas, ni en Venezuela, porque las razones de por qué se matan periodistas son políticas. Y las razones por las que mueren periodistas, murieron en Colombia, mueren en México, también son políticas. Porque la connivencia del narcotráfico con la política está a la vista. Está a la vista, y si no, la matanza de los chicos de Ayotzinapa está clarísimo. Entonces, es un riesgo y el que se mete a trabajar en esto sabe que le va la vida. Como también los políticos tendrían que saber que cuando se meten en política también le va la vida. Claro. Le fue la vida a Salvador Allende, eso lo tenía clarísimo Salvador Allende. Pero hoy los tiempos cambiaron y la política está en desuso. A ver, José, cuando uno va dando los primeros pasos ya en lo que tiene que ver con esta profesión, uno es dos particularidades, me parece que son las principales. Curioso y un condimento de kamikaze también. Generalmente cuando somos estudiantes estamos siempre en un estudio de televisión, nos miramos asombrados, muy curiosos y hasta queremos introducirnos. Igual al de radio, estamos deslumbrados, ¿sí? Por lo que se ve, por lo que se escucha y cómo se hace todo el trabajo. Pero en lo que tiene que ver justamente con la carrera de un periodista o un comunicador, proporcionalmente, ¿cuál es la importancia de la vida académica del periodista? Es importantísimo, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Nutrirse bien, o sea, amueblarse bien. Vos fíjate que los grandes periodistas tienen un nivel intelectual interesante. Sí. Y eso te lo va a dar una universidad. La universidad tampoco te da todo, la universidad te da una posibilidad. Bien. La carrera la hace uno. Vos entras a la universidad y la carrera la hace uno. No todas las materias te van a gustar por igual. Va a haber una materia que te va a traer más que otra. Va a haber una materia que van a pasar los años y vos a esos profesores que tuviste los vas a recordar toda la vida porque te dejan. Entonces, es importante el tema, pero también no es la universidad solamente. Después de la universidad no podés parar de formarte, no podés parar de leer. Y si creés que te la sabés toda porque llegaste a un estudio de televisión, estás listo. O sea, se acabó. Todos los días tenés que aprender algo nuevo. Yo estoy hoy acá y vine a aprender, yo vine a aprender. Los escucho a ustedes y aprendo. Es eso, tenés que seguir aprendiendo. Por ahí escuché que mencionaste, no sé si lo mencionaste o... Marcelo Tinelli, ¿lo ves como presidente de los argentinos? Es un chiste. No, no es un chiste. Sí, un chiste, este país es un chiste. Pero
Yo en el 2006 también era un chiste cuando me decía que Macri iba a ser presidente. Y fue. Porque vos veías ya cómo se jugaba, cómo se estaba jugando los factores de poder. Yo me acuerdo que en ese momento decían Pero vos lo ves a Tinelli siendo presidente de este país. Si nosotros como líderes argentinos pudimos hacer la pasta con italiana, Ajá. pudimos hacer los helados de la misma manera que en Italia, pudimos hacer un Berlusconi de la misma manera que los italianos, tenemos un señor que era presidente de un club de fútbol y lo tenemos presidente de la nación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Tinelli no puede ser un Trump? ¿No? Plata no le falta, medio no le falta. ¿Por qué? A ver. Ya lo hicimos presidente, mirá. No, pero es que él, o sea, él ya lo Estamos empezó a jugando Yo empecé un a rol- hablar de esto hace unos meses y él empezó a motorizar ahora que quiere ser presidente. Sí. Lo estoy escuchando todos los días. Es cierto. Y te digo, esta sociedad siempre pide más. Ajá. Porque hay que conocer, uno conoce su gente. Y hay que hablar. Vos Pero no salís a hay- la calle y hablás y- a ver, Argentina no tiene historia en esto, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, un actor llegó a ser presidente de los Estados Unidos, como Sí. Ronald Reagan. Ronald Reagan, sí. O gobernadores también. Nosotros en la historia no Schwarzenegger. tuvimos. Schwarzenegger. En Brasil un humorista llegó a ser diputado nacional, por Y ejemplo. cuidado que puede ser candidato. Sí. Puede ser candidato. Sí. Bueno, Pero- el de Midachi casi es gobernador. Midachi ¿Cómo? embajador. Sí, pero la diferencia con el brasileño es que prácticamente no tiene estudios. Y eso sería, sí. vos que Estamos en una época donde la política como herramienta de cambio no existe más. No, la herramienta de la política como herramienta, como para cambiar el mundo, no está. Y de eso se encargaron los políticos. Ustedes no se olviden que la farandulización de la política en Argentina comenzó con Carlos Menem. Sí, es cierto. Entonces, y después todos los países fueron entrando. Cuando Fujimori llega presidente en Perú, todos se reían. Lo tomaron primero, lo tomaron en joda, después se lo tomaron en serio. Y terminó mal la cosa. Entonces, que Trump sea presidente, nos está mostrando que Macron sea presidente en Francia, que no hay política. Cuando ves no sé, ves a este muchacho, al presidente de Perú, el actual, que es un excelente economista, pero de político tiene menos que yo de monja. La política no está. La política está ausente. Y los tipos que podrían mantener la política viva están cuestionados, como le pasa a Lula, o están viejitos, como le pasa a nuestro querido Pepe Mujica. ¿Es irreversible el avance de la derecha en América Latina? Yo no creo que sea de derecha o de izquierda, es un cambio de época. ¿Hasta dónde podemos pensar que el gobierno de los Kirchner era de izquierda, por ejemplo? ¿Hasta dónde vamos a pensar? ¿Vamos a seguir mintiéndonos a nosotros mismos? Claro. ¿Vamos a seguir comprando como argentinos que ese gobierno era de izquierda? Entonces, no lo veo. O sea, la mejor jefa de campaña que tuvo Mauricio Macri fue Cristina Kirchner. Y sigue siendo funcional a los intereses de Cambiemos en esta elección de medio Sí, pero no medio está término. cambiando Pero con todas claro, las ¿cuál es el medidas. tema? Ese, el punto límite, porque uno dice, sí, llega a ser presidente o llega a ser gobierno por un voto en contra. ¿De qué manera se puede fomentar o de qué manera se puede inclinar a la gente a que crea nuevamente la política algo tan difícil como eso? No, la política está como está por culpa de los políticos. Claro. O sea, ellos rompieron su propio métier, yo les digo, su propia herramienta. Hay que reconstruirla, necesitamos la política. Se la Porque necesita. hablamos más de un voto en contra que el voto a realmente Claro, el por voto por castigo. No se ve convicción. por dónde, no se ve los actores que puedan recuperar la política. Hoy en Argentina o en buena parte de Latinoamérica yo no los veo. Un juego de palabras más o menos con lo que acabamos de comentar. La Argentina es un chiste. ¿Quiénes se ríen y quiénes todavía no cayeron en el chiste? Sí, la Argentina es un chiste para los de afuera y es un drama para los de adentro, ¿no? Por momentos es una comedia que después se convierte en tragedia. Yo siempre digo que la historia de este país es tan aburrida como ver la Guerra Gaucha todos los domingos de tu vida por volver, ¿no? Porque los años pasan y todo se repite y se vuelve a repetir y lo mismo, estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo, dando vueltas sobre los temas que ya tienen 30, 40 años que no los podemos resolver porque no queremos resolverlos, porque no tenemos capacidad de escuchar al otro para poder resolverlos. Somos incapaces de generar políticas de Estado, de generar consensos, ¿no? Entonces, claro, estamos como estamos. Pasa esto, ¿no? Y en el interior por ahí se ve de otra manera porque estás lejos del ruido que se genera en Buenos Aires. Pero la gravedad de la situación es mucho peor. Las fuentes de trabajo son más escasas, las industrias siempre son las mismas. Venimos hablando de lo mismo, que hay que potenciar el interior, que el país federal, y pim, pim. Y ahora te están hablando de grandes acuerdos, desde la época de Perón y Balbín. Los políticos están hablando de acuerdos y no pudieron sentarse nunca a tomar un café y ponerse de acuerdo, ni para poder... bueno, lo único fue el Pacto de Olivos, después no sé, no José. hubo nada más.
José, vos hablabas del avance de las redes sociales sobre todos los otros formatos periodísticos. ¿Qué grado de seriedad tenemos que darle como fuente a una red social? ¿Cómo manejás eso? Bueno, ¿Es confiable? hoy hablamos justamente de eso. No, lo que nos permitió las redes sociales es democratizar al máximo el mensaje. Sí. ¿No? Hoy cualquiera que quiera, antes para publicar un libro, publicar una nota, primero para publicar una nota tenías que ser periodista. Sí. Y después tenías que ver si en el diario te la querían publicar o te contrataban. Hoy vos podés publicar lo que quieras, en el formato que quieras y no necesitas nada. En las redes, sí. Pero también así como se democratizó el mensaje, es más anárquico. Cualquiera dice cualquier cosa de cualquiera sin probarlo, sin justificarlo, sin nada. Y eso pensar que hay gente que le pagan para eso, mí ¿no? eso es gravísimo. Bueno, el periodismo. En las redes sociales. Pero ¿sabés qué es más grave Había también? blogueros que estaban contratados para, Sí. cuando vos escribías algo en contra, te salían a combatir de las redes. Pero ¿sabés qué es más grave también? Que algunos medios se basen en ese... Eso es más grave. Que no hay- Claro. por eso yo digo, el Esa trabajo banalidad periodístico, que hay de la el información. trabajo periodístico va a existir siempre porque vamos a necesitar que esta gente, por lo menos haga un cursito de mini periodismo para poder usar bien el Twitter. Y los medios se agarran de eso, se están agarrando de eso, y ese es ahí donde se banaliza el mensaje, todo se va hacia la mediocre, todo va como nivelándose para abajo, ¿no? Y estamos viendo la realidad que vemos en el periodismo hoy, que es bastante paupérrimo. Bien. Nos queda a nosotros terminar de hacer propaganda. Hagamos así un ping-pong. Te voy a pedir un concepto de cada foto que pongamos acá y con esto ya te liberamos. Te agradecemos enormemente que estés acá. Seguramente los personajes los conocés, algunos son nacionales. Tenemos un riojano que es ministro de Defensa de la Nación hoy, ¿no? ¿Qué opinás de Julio Martínez? ¿Tenemos la foto? Sí, pero lo conocés, Julio Martínez. Sí, está haciendo un trabajo correcto, en una cartera es una cartera muy sensible, la de defensa, siempre muy sensible. Julio Martínez está haciendo un trabajo correcto. Está haciendo un trabajo correcto con un escaso presupuesto, con unas Fuerzas Armadas que no tienen hipótesis de conflicto, pero creo que va más allá de Martínez y de cualquiera. Hay que tener una decisión política en este país de primero cerrar con las Fuerzas Armadas las deudas pendientes. Bien. Que son las que vienen de la dictadura, volver a tener Fuerzas Armadas para la sociedad, volver a generar una hipótesis de conflicto y profesionalizarlas. Bien. Eso no es tarea de él, sino que es una decisión política de todo el país. Poneme otra foto. Bullrich. Un eterno gran problema para cualquier gobierno. Un eterno gran problema. ¿Era un problema para este gobierno o para todos los gobiernos? Para todos los ¿Dónde gobiernos. empezaron los problemas de este gobierno? Cuando arrancó el gobierno. ¿En qué cartera? ¿Se acuerdan? La fuga de los... La seguridad. Ah, seguro. Ese, La captura que no fue. es un- Eso fue un show. Claro. Y ella Enero. fue una de las personas, no se olviden, el gobierno de la Rúa, que generó todos los conflictos habidos por haber para que el gobierno de la Rúa termine como terminase, ¿no? Desde la cartera de trabajo. ¿Tienen problemas con el alcohol o no? No, a mí no me consta. Ah, vos no te consta. No me consta. Ah, perfecto, ¿viste? Porque todo el mundo habla, dice cosas. Acá cualquiera dice cualquier cosa. Claro. Yo la mido desde el punto de vista profesional. ¿Cómo es el que nos llevó a la guerra? Sí. Galtieri. Galtieri, sí. Sí, Galtieri dijo, Tenía- esa noche dijo, ¿qué tomamos? No había nada para tomar y dijo, tomemos la Malvic. Pero no. Dame otra foto, Patricia, dale. hay un problema ya de estilo, viene de su época ya en Montonero, ¿no? Mirá, Que viene con un problema de estilo. esta mujer que dice también ella, o algunos dicen que es la próxima también, No. presidenta No. de la Nación. No. No. Es una amiga. Uno de los amigos no los niega, pero yo la cuestiono bastante de lo político. O sea, persona que no es extremadamente honesta, pero no sirve para hacer política porque es autodestructiva. ¿Es aliada Sí. o opositora en este momento? Autodestructiva. Es las dos cosas. Las dos cosas. Es las dos cosas. Está Sí. jugando un papel, es el papel que entendió que tenía que jugar ante un gobierno que no tiene política Claro. y ante una oposición que no existe. Entonces ella va a jugar a ese rol para generar un cuco y poder llegar a que Cambiemos saque lo que tenga que sacar para salvar la elección de medio término. Es una persona sumamente inteligente, buena gente, pero tiene un problema para la construcción política que es eternamente destructiva. Perfecto. Tirame una más, a ver. Creo que hay varias, podríamos estar toda la noche con José. Nacional, ahí está. ¿Lo conoces? Uno de los Vos sabés Rodríguez. que tengo... Ese que tiene en otro país. En Sí, San Luis. ellos ¿cómo es? El turco así dice que es como Puerto Rico, es un protectorado, ¿no? Una cosa un estado asociado. Bueno, es una diferencia de políticos. Ellos tuvieron, una vez con el hermano, en un desayuno le dije, convengamos que ustedes para hacer todo lo que hicieron tuvieron mucho tiempo, ¿no? Tuvieron 30 y pico años de poder. Pero a diferencia de, por ejemplo, Gildo y Frank, que lleva más o menos la misma cantidad de años, y la diferencia entre San Luis y Formosa es abismal.
esta gente por lo menos leía, ¿no? Ellos, los hermanos de Rodríguez Sá, son una clase de políticos que leían mucho más que sus colegas, ¿no? Esto los hizo diferentes. Yo creo que nos hubiese ido mucho mejor con un gobierno de Rodríguez Sá, esto viéndolo ahora con el diario ya publicado, Sí. que con el gobierno de los Kirchner, ¿no? Habían arrancado prácticamente igual, acercarse a la madre de Plaza de Mayo, con Berbisky de asesor, más o menos lo mismo que después hicieron con los Kirchner. Los Rodríguez Sá habían hecho lo mismo. Y tenían otra visión del país, son tipos que les gusta mucho la obra pública, ¿no? Con lo cual seguramente hubiésemos tenido un país que se inundaría un poco menos, Bien. que teníamos menos sequías y todo eso. Bien, a ver, dame una más. A ver quién está. Cortito, tampoco te vamos a comprometer que hables todo. Un concepto, uno solo. Una oración con lo que lo puedas caracterizar. ¿Podemos decir que es el próximo presidente de los argentinos? Ah, No, ¿de qué yo lo hablamos? calificaría como el ángel gris de la política argentina. El ángel De la gris, política argentina. que de Dolina. Ese sí, por ponerle un título lindo. Él tuvo un jefe político, tiene un jefe político y tendrá un jefe político. ¿Quién es? Luis Barrionuevo. Y es de su infancia, él es de San Martín. Luis Barrionuevo es el jefe político de Sergio Massa. Y será, Ajá. ¿no? Es y será, ¿no? Vos tirás bomba donde vas, ¿no? No, Sos me preguntan. Te gusta, te encanta. Dame otra foto, dale. Otra foto, dale. Bueno, la señora creo que dijo algo. Sí. ¿La señora? La señora, es difícil. ¿Qué? Mira, yo tengo por costumbre, yo fui muy crítico de Alfonsín y después terminé con Alfonsín, ya fuera del gobierno, terminamos compartiendo mesas y todo. Me pasó con muchos políticos, ¿no? He sido muy duro y después terminamos. Siempre hubo respeto, aparte por la investidura presidencial. Me costó mucho, me cuesta mucho tener respeto a esta señora por lo que ella hizo con los periodistas, por cómo calificó a los periodistas. Sí. Y yo creo que es. Los ninguneó. Sí, no, aparte insultó, maltrató a mucha gente. Yo me sentí tocado más de una vez. Y la verdad que yo me levantaba todos los días, trabajé sábado, domingo, viajé por todo el mundo trabajando. Y en una profesión que es la más noble de todas y la más linda de todas. Sí. Y la más peligrosa a veces. Sí, y sacrificada. Y no fuiste un periodista exitoso como ella, que fue exitosa. No, según como midas el éxito, ¿no? Como midas el éxito. ¿Y en base a qué? En base Claro. a qué. Pero Bien. no me hizo falta tampoco. Creo que tuvo ella y su marido la ocasión enorme de poder cambiar este país para siempre y no lo hicieron. No sé si porque no quisieron, yo quiero saberlo, pero habría que la gente se tendría que preguntar si no quisieron, no pudieron o no supieron. La vida de ellos cambió. Bueno, la vida de ella y de su familia. A ver, dos quiero. Bueno, Macri y después terminamos con otro, que seguramente va a opinar. A ver, Macri, nuestro Berlusconi. nuestro verbo. Nuestro Berlusconi. ¿Pero qué tiene? También No, tiene porque varios- porque él vino de un club de fútbol como Berlusconi, ¿te acordás que venía de Ah, la no, Juventus, pensé, por la- del Milan? pensé y que era después por el vino tema de las mujeres, no, ¿viste? no, Tenía no, Berlusconi. No, me parece que en el fondo, y según su concepción política, su estructura mental y de vida, que es un tipo neoliberal y todo esto, tiene buenas intenciones. Bien. Creo que no alcanzan las buenas intenciones, que le falta madera política, que le falta trabajar más, es una cosa que arrastra de jovencito. Cuando uno está en la presidencia tiene que trabajar mucho, Y creo que ahí está las dos grandes déficits que tiene. Creo que está cargado de buenas intenciones por el momento. Bueno, tirame la última, esta sí es la última y con esto lo despedimos. Este señor, ¿lo conociste? ¿Estuviste cerca de él? ¿Dialogaste? Lanzado ya candidato nuevamente por una va a buscar reelección. otra vez la senadora. Senador. Nacional. Sí. Es un animal político. Menem es un animal político. Con todo lo bueno y con todo lo malo que tuvo, creo que su gobierno cambió este país para mal. Esto hoy Para mal. Para mal. Lo cambió para mal. Pasó a ser otro país totalmente distinto. Se desató unos niveles de corrupción que, si bien en un país ya corrupto, acá no se conocía. Después se fueron superados por el kirchnerismo largamente. Claro, Fueron bueno, superados eso te iba a por el kirchnerismo decir. largamente. Menem Creo quedó- que yo siempre creí de Menem que es un tipo que todo lo que hubiese tocado lo hubiese hecho bien. Hubiese sido un gran vendedor de telas, como buen turco, un Ajá. gran abogado, un gran comediante, un gran contador de chistes, Ajá. pero se le ocurrió ser presidente, ¿no? Entonces fue el que fue Carlos Menem. Creo que igual hay un parteaguas de historia. Esta provincia, no es difícil que una provincia pueda colocar, una provincia con una regla pueda colocar un presidente.
Y Sabés que todavía lo aman acá. sí, sí. Y, La gente lo mira y llora. y Es yo le una tengo, cosa... yo todo lo que escribí sobre él o lo que tuve que hacer, lo tengo publicado, lo sostengo con lo que publiqué y con las pruebas con los documentos que le tengo respeto. Le tengo respeto fue el presidente de la Argentina. Y yo trabajé en esta provincia, lo aprendí a conocer de cerca. Bien. Y siempre, ¿sabés qué? Respetó, por lo menos en el cara a cara, respetó siempre el trabajo del periodista. Yo dije cosas muy duras, ¿eh? Y un día en una entrevista me dijo, yo usted sé que usted no, usted puede publicar lo que quiera porque usted sé cómo lo hace. Me hablaba de una periodista que había estado muy cercana al kirchnerismo y que había puesto en un libro que él tenía una relación incestuosa con su hija. Y usted sabe que eso es imposible. Y le dije, sí, eso es una locura. Eso me consta, ¿no? Y cosas como estas hace que él, que uno le tenga respeto. El tipo respetó siempre el trabajo periodístico, aun cuando lo criticaban a él de manera feroz. Sí, aún así, ahora 87 años y aún así sigue atendiendo a la prensa. Sí, sí, sí. Y es el que se quedó, por ejemplo, en los actos últimos, Sí, se uno quedó de los hasta el pocos. último para atender a la prensa. Y a las madres del dolor se bajó y las Sí, atendió a él. me dijo. las atendió a él, Bueno. exactamente. Es un animal político. tal cual. José, es un placer tenerte. Gracias, igualmente. Bienvenido para de mí. nuevo. Un gusto verte de vuelta. Gracias, igualmente. Y Te agradezco. a sus órdenes para siempre. ¿Eh? Yo Ojalá te veamos a esta pronto. provincia, no sé si lo saben, pero la llevo en el corazón.